Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿me pueden escuchar claramente? Buenas noches, profe. Sí, fuerte y claro. Gracias, Carlos. Vamos a continuar el día de hoy con las clases. Hemos estado abordando esta semana todo el tema que son o que se refiere a las ecuaciones, ¿no es cierto? Ya hemos visto ecuación lineal, ecuación cuadrática, ecuaciones de orden superior a 2. Vimos también ecuación racional, ecuación irracional. Eh, ¿Se me olvida alguna? El cargador. Ecuación irracional. Y hoy día vamos a abordar unas nuevas ecuaciones. Sí, la idea es poder acabar el día de hoy el tema de ecuaciones como tal. Y vamos a ver lo que son las ecuaciones logarítmicas. Recuerden que las ecuaciones logarítmicas, sí, o cuando hablamos de ecuaciones logarítmicas, estamos hablando de ecuaciones en las que aparece justamente esta expresión que son los logaritmos. Recuérdenme en algo, tal vez con ustedes vimos logaritmos en primero. Sí vimos logaritmos. Dígame, no le... Mm, sí. Sí vimos logaritmos simplemente. Perfecto, si no me tocaba hacer una pequeña pausa. Ya, entonces, justamente vamos a abordar estas. Y aquí, o hablamos de ecuaciones logarítmicas cuando justamente la variable se encuentra involucrada en el logaritmo. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener ecuaciones o modelos de ecuaciones de logarítmicas de la siguiente manera. Por ejemplo, un logaritmo en base a de un polinomio, le voy a poner un peso de x, igual a 0. Podríamos tener de esta forma, y como ustedes ven, dentro del argumento del logaritmo, yo tendría mi variable. ¿Sí? Entonces, como en el argumento del logaritmo está la variable, voy a hablar de ecuación logarítmica. Pero también puede darse el caso de que ustedes tengan logaritmo en base x, quedó feísimo, o sea, x me quedó horrible. Logaritmo en base x eh, de b, igual a 0. Si es que igual en mi base de logaritmo tengo la variable, también puedo hablar de ecuación logarítmica, a pesar de que el argumento pueda ser, por ejemplo, b, donde b va a ser igual, no sé, a cualquier número o a cualquier elemento de los reales, eh, excepto el 0, ¿sí? Menos 0. O sea, el 0 no puede ser parte de esto, ¿sí? Entonces podríamos tener como esto es cualquiera de estos dos modelos y, y al identificar una ecuación logarítmica, obviamente necesito primero em, que manejen, se me fue el nombre, que manejen todo lo que son em, los logaritmos. Todas las leyes de logaritmos necesitamos recordar para este tema. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Había varias propiedades de los logaritmos. El logaritmo en base a de A era igual a 1, el logaritmo en base 10 de A, eh, perdón, logaritmo en base 10 de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. El logaritmo en base 10 o en cualquier base de A sobre B era igual a la resta de logaritmos, es decir, al logaritmo de A menos logaritmo de B. También teníamos cuando se nos presenta logaritmo de A elevado a la N, era igual a N logaritmo de A. Y esas serían como en general las propiedades que debemos recordar para poder resolver una ecuación logarítmica.
Entonces es necesario que recuerden ustedes todas las propiedades. En ese sentido, sí, sí, vamos a necesitar como más que cualquier otra indicación eso. No sé si necesitamos, no sé, escribir las propiedades o si las recordamos. Entonces, para la solución de ecuaciones logarítmicas, em, va a ser necesario como, ¿qué les pondría como pasos para estas? O sea, primero, uno, identificar qué propiedad, sí, qué propiedad de los logaritmos se puede aplicar. Más grueso que de costumbre, espero que pasó. Se puede aplicar. También como recomendación, se recomienda reducir la expresión lo que más se puede. ¿Qué más se recomienda? Y luego resolver, simplemente pasamos como a resolver. Ya, ¿por qué les decía que es importante identificar las propiedades? Porque las propiedades van a ser las que me permitan a mí reducir las expresiones y después también aplicar una regla de los logaritmos para poder eliminarlos, ¿sí? La idea sería como llegar a una ecuación conocida. 3, pongámosle eliminar los logaritmos. Y llegar a una ecuación que ya hemos manejado anteriormente. Pongámosle una ecuación más sencilla. Sí, entonces, para ilustrar esto, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a empezar por algo sencillo que no necesito aplicar propiedades y después vamos viendo cómo le cambiamos el nivel de dificultad. Déjenme cambiarle el lápiz que está muy grueso. Suponiendo que tuviéramos ejemplos. Ahora está muy delgado. Qué raro. Algo le pasa a esta cosa. Está muy grueso, está muy delgado. Ejemplos. Voy a poner, ¿no es cierto? Tendríamos, por ejemplo, logaritmo en base 10 de x es igual a 2. Esta puede ser una ecuación logarítmica de las más sencillas que ustedes puedan tener. Para eliminar el logaritmo, lo que se hace es como colocar como potencia de base 10 a estos dos elementos, dependiendo del logaritmo. Es decir, una propiedad que vamos a aplicar aquí, les voy a poner con otro color, es que cuando yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base n de b, pongámosle. Si yo quiero eliminar como este logaritmo, lo que yo hago es hacer esto. N logaritmo en base n de b. Es decir, escojo una base y esta base debe coincidir con la base del logaritmo, ¿sí ven? Para que yo pueda hacer lo siguiente, eliminar el logaritmo con la base y esto simplemente me queda igual a b, o sea, solita, la b. Ahora en una ecuación yo aplico esta misma propiedad así, pero la aplico tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Es decir, si aquí yo hago, como este es logaritmo en base 10, necesitaría un 10 elevado a la logaritmo en base 10 de x. Si yo aquí puse una base de 10 y elevé y puse como exponente todo este elemento, en el otro lado de la igualdad tengo que poner una base 10
y tiene que ir como exponente todo lo que hay al otro lado, que sería el 2, 10 al cuadrado. ¿Y esto que me permite? Eliminar justo el logaritmo en base 10 para yo poder operar. Y me sale que x va a ser igual a 10 elevado al cuadrado. Por lo tanto, x va a ser igual a 100. Si ven, es como bastante corta esta ecuación, porque digamos es la más sencilla que podemos encontrar. Y para poder eliminar justamente ese logaritmo, tengo que generar una base que sería usada como base de una potencia elevada, en este caso al logaritmo en un lado y el otro lado elevada a lo que haya en el otro lado de la igualdad. Siempre esta base de esta potencia tiene que ser la misma que el índice de mi logaritmo. ¿Sí? Siempre. No puede ser otra. Hagamos otros para que se entienda mejor esto, porque suele ser como nuevo. Ya, veamos este. Quiero moverse a donde necesito. Eso, esta pantalla. En un segundo no me funciona la pantalla. Ya funciona. Listo. Entonces, podríamos tener nosotros el siguiente ejercicio. Me dice logaritmo en base 10 de x elevado al cuadrado es igual a 8. Ya, si ustedes ven, cambió un poquito la lógica, cambió lo que está dentro del logaritmo. Sigue siendo logarítmica, sí, porque dentro del logaritmo mi argumento tiene a la variable. ¿Qué logaritmo es este? ¿Qué base tiene este logaritmo? ¿Quién me puede decir? ¿Con qué base estamos trabajando? 1, tal vez. Base 1. Cuando el logaritmo no muestra su base, significa que es logaritmo en base 10. Es decir, esto de aquí, logaritmo en base 10 de b, es lo mismo que tener log de b. Cuando la base no está puesta, se sobreentiende que es base 10. Por lo tanto, yo tendré aquí que poner como base de mi potenciación al 10, ¿no es cierto? Esto es así. Entonces sería 10 elevado al logaritmo en base 10 de x al cuadrado es igual a 10 elevada a la 8. Se iría, ¿no es cierto?, el logaritmo con esta base y me queda que x al cuadrado es igual a 10 elevado a la 8. Como yo aquí tengo un x al cuadrado, lo que yo puedo hacer o lo que se convirtió esto es una cuadrática, pero es una cuadrática sumamente sencilla. ¿Qué harían ustedes para resolver? ¿Qué me dice? ¿Qué harían? ¿Pueden sacar la raíz cuadrada, sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces simplemente aquí yo puedo sacar la raíz cuadrada de este lado y la raíz cuadrada de este lado. X va a ser igual al valor absoluto de 10, 8 y la mitad 2, de 10 a la 4. Por lo tanto, esta X va a ser igual, ¿no es cierto?, a 10 a la cuarta positivo, X2 va a ser igual a 10 a la cuarta negativo. Es decir, sería 10.000 o sería menos 10.000. Cualquiera de las dos opciones son las que puedo yo usar como posibles respuestas de mi logaritmo.
O sea, profesor, son dos resultados es siempre cuando es par, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando es par. Ah, es Cuando que es mi par, papá está acá. tiene que poner valor absoluto. Es decir, va a tener dos resultados. Sí, Sí, justamente. puede ser cualquier número, pero siempre que sea par. Dígame. Siempre que sea par, ¿verdad? Sí, Ya. Gracias, profe. ya. Veamos un poquito algo más complicado que esto, porque estos son los fáciles. A ver, esto. Vamos a hacer al otro lado un ejercicio otro. Entonces me dice logaritmo en base 4 de 4 menos eh, menos 3x es igual a 3. Siempre y cuando yo tenga solamente aislado un logaritmo en el un lado, yo puedo aplicar la propiedad que les enseñé. Aquí la base cambió. Por lo tanto, ¿qué base para mi exponente que voy a generar usaría? ¿Qué base van a usar para poder simplificar? 4, tal vez. 4, ¿no es cierto? Porque me dice logaritmo en base 4. Entonces, esto será lo mismo que tener 4 elevado al logaritmo en base 4 de 4 menos 3x igual a 4 elevado al cubo, ¿no es cierto? Entonces, eso me permite que esto se vaya y me queda nada más que 4 menos 3x es igual a 4 al cubo. 4 al cubo sería 4 por 4, 16 por 4, 64. Y esta se convirtió en una ecuación lineal, simplemente simplifico. Me quedaría que menos 3x va a ser igual a 64 menos 4, este que está sumando pasa a restar. Entonces me quedaría menos 3x es igual a 60. Y x va a ser igual a 60 dividido para menos 3. Tercera 1, tercera 20. Por lo tanto, x va a ser igual más para menos a menos 20. Y está resuelta esta ecuación. ¿Sí está claro? Ya veamos otro ejercicio. Cada vez le vamos a ir poniendo algo nuevo ya para que se vea un poquito más dificultoso. A ver, este sí se ve más grande. Tenemos el siguiente ejercicio. Logaritmo en base 10 de x más logaritmo en base 10 de x más 3 igual a 2 que multiplica al logaritmo en base 10 de x más 1. Ahora, aquí sucede algo muy, pero muy particular, ¿no es cierto? Que es que ustedes ya tienen varios logaritmos en las diferentes partes de la ecuación. Por lo tanto, en este caso ya van a tener que recordar las propiedades de los logaritmos, porque la idea es que ustedes puedan aislar y tener un solo logaritmo a cada lado, o un solo logaritmo a un lado y al otro lado un número entero, ¿sí? O un número fraccionario, pero un solo número.
pero, o una expresión algebraica que no tenga logaritmo. Pero si ustedes se fijan, aquí tengo 3 logaritmos que tienen, eh, que están como involucradas las variables. Entonces debo recordar las propiedades. Em, Teníamos una, ¿no es cierto? El logaritmo de A por B o de X por Y era igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Yo puedo ir así o de aquí puedo ir a esto en este momento, por cómo se presenta la expresión. Para reducir, tendré que ir de este lado hacia este lado. Es decir, esta suma de logaritmos de aquí la puedo convertir en una multiplicación de acuerdo a esta propiedad. Por lo que esto me quedaría como logaritmo en base 10 de X que multiplica al argumento de acá. Logaritmo en base 10 de X por X más 3. Igual. Ahora aquí también la idea es que el logaritmo vaya quedando, entonces este 2 tiene que quitarse el camino. Entonces, ¿qué propiedad aplicarían ahí? No estoy muy seguro cómo se llamaba, pero el logaritmo se podía poner de exponente, ¿no? Digo, el 2, perdón, se podía poner de exponente, ¿no es cierto? O sea, Perfecto, quedaría como que el logaritmo va a ser 10 de x más 1 elevado al cuadrado. perfecto, ¿no es cierto? Entonces ahí esto nos quedaría, como dice el compañero, logaritmo en base 10 de X más 1 elevado al cuadrado, basándonos en esta propiedad. Cuando tengo yo logaritmo de cualquier base de a la n, es lo mismo que tener este índice, este exponente, perdón, fuera n por logaritmo de a. ¿Sí? Como en este caso yo estoy aquí, si ven, tengo un exponente afuera, un elemento afuera, me voy hacia acá. Y por eso tengo esto. Listo. Ahí logré reducir, como ustedes ven, a 2 logaritmos. Yo podría, cuando ya tengo un solo logaritmo en la derecha y uno solo en la izquierda, es decir, a este logaritmo de acá no le está sumando ni restando nada, ni al de acá. Yo puedo elevar a la décima potencia a ambos lados de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces esto sería lo mismo que tener 10 elevado a la logaritmo de X por menos 20. Y ahora va a ser igual a 10 elevado al logaritmo va a ser 10 de X más 1 cuadrado. Como aquí el logaritmo y la base son los mismos, chao. Este también. Y me quedará que X por X más 3 es igual a X más 1 elevado al cuadrado. Si estamos hasta ahí, lo que hice es eliminar los logaritmos y ahora me queda esto. Entonces, para reducir esto simplemente, ¿no es cierto? Aquí para romper el paréntesis, propiedad distributiva. Esta X va a multiplicar al X y al 3. Por lo tanto, me quedaría como X cuadrado más 3X va a ser igual. Aquí es un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Una vez hecho eso, hago reducción de términos semejantes. Voy a pasar todo lo de aquí al otro lado primero.
con signo contrario. Sí. Si este es más 2x, vendría con menos 2x. Menos 1 va a ser. Este con este se van. 3x menos 2x, me quedó x. Menos 1. Igual a 0. Y x me va a quedar igual a 1. ¿No es cierto? Simplemente se me convirtió qué chuputa, en una ecuación lineal el momento que ya me puse a reducir los términos. Sí, sí estamos claros. Lo importante aquí es que ustedes manejen las propiedades de los logaritmos. Sin propiedades de logaritmos no hacemos absolutamente nada en este tipo de ecuación. Sí, por eso necesito que esas propiedades las recordemos al derecho y al revés. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Perfecto. Vamos a ver otro ejercicio. Podríamos tener este caso también. Como ven, tengo la división de dos logaritmos. En este caso no hay una propiedad que hable de convertir esta división en algo distinto. Sí, porque mi propiedad de división es diferente a tener una división de dos logaritmos. Por lo tanto, se debe ir buscando el camino. Lo que se debería hacer para este caso es que lo que está dividiendo en un lado pase al otro lado a multiplicar. Y tendríamos logaritmo en base 10 de 16 menos x al cuadrado va a ser igual a 2 que multiplica al logaritmo de 3x menos 4. Teniendo esto, este 2 de aquí que está multiplicando puede pasar acá como exponente, ¿no es cierto? Propiedad de logaritmos. Daría el logaritmo en base 10 de 16 menos x al cuadrado es igual al logaritmo en base 10 pues x menos 4 al cuadrado. Ahora, como el logaritmo en base 10 se repite a los dos lados, si yo hago lo del truco del 10 a un lado y el 10 al otro, se van a simplificar. Entonces, simplemente, si la base es la misma, vamos a igualar. 16 menos x al cuadrado va a ser igual a 3x menos 4 al cuadrado. Esta la voy a dejar tal cual. ¿No es cierto? Igual a, este es un binomio cuadrado, 9x cuadrado, menos 4 por 3, 12 por 2, 24x, más 4 por 4, 16. Y voy a pasar todos de un lado al otro. En este caso, como mi x negativa está aquí, prefiero pasarla al otro lado para poder restar. Igual es 16, entonces esto sería como tener 0 igual a 9 cuadrado x más 16 más x cuadrado, porque aquí está restando, y el 16 pasa a restar menos 16. Reducción, esto con esto,
Me quedarían 10x cuadrado. No hay más. Más 16. Menos 16, chao. Y esto igual a 0. Como esta es una ecuación cuadrática, pero más sencilla, pueden ustedes sacar factor común y después resolver. Aquí factor común entre 10x cuadrado y 24x, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el factor común? ¿Nadie? Dos, creo. Dos, sí, dos. 2. Otro más hay. Ahí. La x Ah, se repite, ¿no es cierto?, en ambos lados. 2x, claro. 2x. Entonces me quedaría 2x, se multiplica 5x menos 12 igual a 0. Como tengo un producto, ¿se acuerdan? Cuando ustedes ya tengan un producto, simplemente se iguala a 0 cada factor. 2x es igual a 0 y el otro sería 5x menos 12 es igual a 0. X es igual a 0 y acá 5x igual a 12. X es igual a 12. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Son 49. Todavía tengo tiempo. Vamos a ver las ecuaciones exponenciales. O sea, profe, salió dos respuestas. X es igual a 0 y X es igual a 12 Sí, sobre 5. claro. Esta es la una y Ah, la otra. Porque profe, aquí tengo un producto. Hay que igualar cada factor a 0. Este. mm, porque yo pensaba que solo era una. O sea, sí. O sea, yo pensaba que se le hacía todo, ¿no? 12x por 5x y después 12x menos 12 por menos 12. Y esa es la respuesta, pero no sé aquí por qué le hizo 12x es igual a 0. O sea, me confundí, Y como que es nuevo.
para mí. Oh, Sí, esa resolución, desde ahí, la resolución desde ahí. ¿se acuerdan que les dije que cuando tenemos un producto se puede igualar cada factor a cero? Y si ven aquí este punto que puse es porque esto es una multiplicación, un producto. Entonces puedo igualar este a cero, el primer factor, y el segundo factor, que es este más grande, también lo igualo a cero. No me acuerdo Ujú, en qué clase les dije, pero sí les dije. ujú. Ah, pero ahí el otro método no es correcto, entonces hacerlo normal, por ejemplo, como, no sabes que no sé si sea normal, o sea, hacerlo 2x por 5x. Entonces eso me da a 2x cuadrado y luego 2 por 12. ¿Ya? Vuelve Entonces me acá. daría 24 menos, me daría Es que si lo menos. multiplica, vuelve a esto. Y la idea es no volver acá, ¿no es cierto? Si yo multiplico 2x por 5x, Ah, claro, qué menso. menos Sí, sí, 24, sí, 12 sí, por ya me 12, di cuenta. x, 24x. Entonces, la idea no es que regresemos, sino que avancemos. Entonces, cuando estamos en ecuaciones, si ustedes tienen aquí un producto, el primer factor lo igualo a cero y el segundo a cero. Siempre y cuando aquí mi igualdad esté igualada a cero. Si ustedes no tuvieran cero aquí, supongamos, tuvieran un 8, ya no pueden igualar esto a 8, ¿sí? Ahí es incorrecto. Solamente esto se hace de igualar los factores Ujú, a cero cuando yo tengo al otro lado de la igualdad el cero. ujú, claro. Mm, Ah, ya, perfecto, profe. Gracias. Te digo, me dice, Disculpe. me estoy Gracias, profe. entendiendo mal, ha estado queriendo regresarse, Carlos. No, qué chiste. Ya, profe. Gracias. Ya, Carlos, copian y me avisan. Avancemos. Vamos ahora a otro tipo de ecuaciones que se conocen como ecuaciones exponenciales. Que hoy día está medio raro este lápiz. Exponenciales. Cuando hablamos de ecuaciones exponenciales, son aquellas en las que en una expresión algebraica la variable está en el exponente. Ya no está como antes en la base, sino en el exponente. Aquí hay que recordar, la variable está en el exponente, por lo que una de las ecuaciones de este tipo más sencillas es la siguiente. A elevado a la x es igual a cero. Entonces aquí, si ustedes se fijan, la x está en el exponente de mi base, ¿sí? Em, Como aquí está en el exponente, yo puedo hablar de ecuación exponencial. En este tipo de ecuaciones podemos tener como esto, que es lo más sencillo, o podrían tener, no sé si me ocurre. Ya, estoy inventando, ¿sí? Entonces aquí ustedes, si ven, tienen una base A, que podría ser cualquier número, y tienen los exponentes con las variables. Entonces, en ese sentido, podría tener una variedad también de ecuaciones exponenciales, siendo la más sencilla esta. Un ejemplo de la más sencilla y cómo se resuelve. 5x es igual a 125. Sí, entonces ustedes ven aquí en el exponente está em,
bajo el nombre está la variable, ¿no es cierto? La idea es que la variable baje de ahí, de ese exponente. Por lo tanto, yo debo tratar de reducir. En este caso, lo que vamos a hacer, el 5x todavía lo voy a mantener. Y el 125 lo voy a expresar en base o como una expresión más sencilla. ¿Cómo lo podrían expresar ustedes al 125? De otra forma. 5 elevado a la 5. No. A la 3, 5 elevado a la 3. Eso. 5 elevado a la 3. Entonces aquí vamos a hacer algo muy sencillo en este estilo de ecuaciones. Si tengo las mismas bases en ambos lados de mi igualdad, y si ven yo no tengo más sumas, no tengo más restas, solamente tengo las mismas bases, simplemente se igualan los exponentes. Entonces como que se anularan los 5 y me va a quedar que x en este caso es igual a 3. Y ya está. Si tengo las mismas bases en ambos lados de la igualdad, igualo los exponentes. X es igual a 3 y está solucionada la ecuación. ¿Sí? Esto sería lo más sencillo que pueden encontrar. Le voy a complicar un poco, ni tanto, está fácil también esto. Entonces, otro ejemplo, si yo tengo 2 por 9 elevado a la x es igual a 162. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer aquí? Les preguntaba, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? La idea es que me queden los dos lados, por ejemplo, una misma base para poder aplicar esta regla, que es la una forma. De ahí hay otras formas que vamos a ver también. Entonces, en este caso, primero voy a tratar de dejarlo a esto solito. Entonces, este 2 que aquí multiplica, lo voy a pasar a dividir. Por lo tanto, tendría 9 elevado a la x es igual a 162 sobre 2. Denme un segundito ya. Ya regreso. Hasta eso, denme haciendo la división. Perdón, buenas noches. Disculpen, chicos. Ya tuve que ver algo de urgencia. Ya, ¿cuánto me quedó 162 para 2? 81.
81. ¿Cómo más lo pueden expresar al 81? 9 al cuadrado. Perfecto, 9 al cuadrado. Siempre busquen tener la misma base que ya tiene acá, ¿no es cierto? La variable. Por lo tanto, 9x sería igual a 9 al cuadrado. Como les dije, si tengo la misma base, es decir, esta base es igual que esta, igualo los exponentes. Por lo tanto, x va a ser igual a 2. Y ya está. Si queremos comprobar que se cumpla la igualdad, simplemente deberé reemplazar en la x, por ejemplo, el 2 o en este caso el 3. Hagámosle la comprobación para el segundo. ¿Sí? Va a ser con azul. Entonces, para comprobar, ¿no es cierto? En lugar de la x pondré el 2. Me quedaría comprobación. Sigue con color negro. ¿No es cierto? Me quedaría 2 por 9. Si mi x es 2, sería 9 al cuadrado. Va a ser igual a 162. Sería 2 por 9 al cuadrado. 9 por 9, 81. Es igual a 162. Por lo tanto, me queda que 162 es igual a 162. Y listo, ¿sí ven? Entonces, esta comprobación a mí me permite ver que el proceso aplicado aquí es el correcto. ¿Sí estamos claros? ¿Sí está claro este ejercicio, chicos? Sí. Ya, déjenme ver si nos complicamos un poco. Ya, nos vamos a complicar un poquito. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. 5 que multiplica a 5 elevado a la 5x dividido para 25 a la x igual a 25. Algo importante que se debe resaltar en este ejercicio, si ven, todo es en base 5. Sí, porque el 25 obviamente tiene una procedencia del 5. Entonces tiene base 5. Importante darse cuenta de estas cositas porque son las que nos van a permitir de alguna forma solucionar los ejercicios al momento de identificar. Otra cosa que yo necesito que ustedes recuerden son todas las propiedades de potenciación, porque van a ser necesarias al momento de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, primero voy a cambiar las bases que ustedes tienen o los números que son más grandes y los voy a transformar en base 5 porque esta base 5 está como en todos lados. También lo que podría hacer es que este 5 que aquí está multiplicando pase al otro lado a dividir. Y con eso me libro por lo menos de un 5 aquí y simplifico esta expresión. El primer 5 a la 5x se va a quedar tal cual. No le voy a hacer nada. El 25 de abajo sí lo voy a cambiar a base 5. El 25 es lo mismo que tener 5 al cuadrado. Es como que ustedes tuvieran 5 al cuadrado elevado a la x, ¿no es cierto? Y esto es igual a 25. Como este 5 dije, lo voy a pasar a dividir, lo paso. 25 sobre 5. Simplifico. La quinta 1, la quinta 5. ¿Sí ven? Busquen siempre simplificar y poner la base con la que se está expresando las variables. Esto de aquí me quedaría como 5 a la 5x sobre 5 a la 2x es igual a 5. Aquí, estos dos de aquí, si ustedes se acuerdan, leyes de potenciación, ¿qué podrían hacer con estos dos? Con esta división, que tiene la misma base. Simplificarla. Puedo simplificarlas o aplicar, ¿no es cierto?, las propiedades. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Si tengo a Creo la que M se restaba, si no me equivoco, ¿no? sobre a la M,
conservo la base y resto los exponentes, que es lo mismo que simplificar. ¿Por qué les digo la propiedad? Porque a veces ustedes simplificar se les hace más difícil y más fácil recordar la propiedad. Entonces esto sería lo mismo que tener 5 elevado a 5x menos 2x, me quedarían 3x. Y esto es igual a 5. Como aquí tengo el 5, se supone que este 5, para ser 5, estaría elevado a la potencia 1, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden, si yo ya tengo la misma base, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, igualo los exponentes. Ya este que se supone, o que pareciera que no tiene un exponente, deben recordar que cualquier base puede estar elevada a la potencia 1 y va a ser la misma. ¿Se acuerdan? Había una propiedad. A la 1 es igual a A. Entonces, si yo tengo A, asumo que es como A a la 1 para poder igualar los exponentes. Entonces, como aquí tengo 5, igualo los exponentes. 3x va a ser igual a 1. Despejo la x va a ser igual a 1/3. Ya está resuelto el ejercicio. Aquí lo nuevo que salió fueron las propiedades de potenciación, ¿sí? Estas propiedades y las otras que hay para potenciación, necesito que las recuerden porque las vamos a ocupar un montón en este tipo de ecuaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí estamos claros? Sí. Perfecto. Voy a borrar este lado porque voy a hacer aquí mismo otro ejercicio. A darles otras opciones que podrían aparecer en este tipo de ecuaciones. Otro ejemplo, podríamos tener lo siguiente. 2, voy a cambiar el lápiz. Podríamos tener 2 elevado a la x más 1 más 5 por 2x, 2 elevado a la x, perdón. Esto me dice igual a 28. Ustedes se fijan, este pasa a tener otra dinámica. Y la forma de resolver también va a ser otra. Importante nuevamente las leyes de potenciación. Por ejemplo, teníamos esta ley, ¿no es cierto? A a la n por a a la m es igual a la n más m. Lo que significa que si tengo este lado, puedo ir hacia esto cuando a mí me convenga para resolver una ecuación. O al otro lado, podría ir cualquiera de los dos sentidos, es válido. En este caso, si ustedes se fijan en este primer término de aquí, tenemos este lado. Tengo una base elevada a una suma. Entonces, esta suma se puede convertir en un producto. Entonces, 2 elevado a la x más 1 sería lo mismo que tener 2 a la x por 2 a la primera potencia, más 5, que multiplica 2 a la x, no va a hacer nada todavía, igual a 28. Tampoco voy a hacer nada aún acá. Algo que se puede resaltar aquí es que tanto en el primer término de esta suma aparece el 2 a la x, como en el segundo término. Por lo tanto, ustedes pueden sacar factor común. Y en este caso, el factor común es el 2 a la x que se repite en los dos lados. Factor común, 2 elevado a la x. 2 a la x por 2 dividido para 2 a la x me quedará 2 más 5 a la x por 2 a la x dividido para 2 a la x me queda 5. ¿No es cierto? Y esto es igual a 28. Hago la respectiva suma y me quedaría 5 más 2, 7. Por lo tanto, es 2 a la x por 7 igual a 28. Como este 7 me está acompañando a esto y me está estorbando, lo voy a pasar a dividir.
2x sería igual a 28 sobre 7. Puedo simplificar la séptima 1, la séptima 4. 2 a la x me ha quedado igual a 4. El 4 se lo puede expresar como 2 al cuadrado. Por lo tanto, 2 a la x va a ser igual a 2 al cuadrado. Como ya tengo la misma base, la misma lógica que hemos venido haciendo, igual simplemente los exponentes y x va a ser igual a 2. Entonces, este ejemplo que les puse aquí tiene una lógica parecida, pero tengo que buscar la forma de llegar a esto. Y la forma era recordando las propiedades de potenciación para reducir la expresión al máximo. ¿Preguntas tal vez sobre este ejercicio? No, por mi parte. Ya. Una tercera forma que se les puede presentar de este tipo de ecuaciones o una forma para resolver, esta sí la vamos a anotar como especial, es lo que se conoce como el cambio de variable. Porque vamos a llamarla así, porque vamos a hacer un cambio de variable, porque no va a ser como de usar solamente propiedades y ya podemos resolverlas, sino va a tener otra lógica este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si tuviéramos lo siguiente. Pongamos que tienen ustedes 3 por 4 elevado a la x más 6 por 2 elevado a la x igual a 24. Si nos fijamos aquí hay una gran variedad de números, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo tengo que buscar la forma de resolver. En primera instancia, lo que podrían hacer o lo que se podría hacer aquí, en la primera parte es sacar un factor común, que sería el 3, ¿no es cierto? Es decir, esto sería lo mismo que tener 3 multiplica 4 a la x más 6 por 2 a la x, me quedaría 6 para 3 a 2. 2 por 2 a la x es igual a 24. Esto que está multiplicando pasa a dividir, o sea, solamente el 3, me quedaría como 4 a la x es igual a 2. Ay, perdón, 12, no es igual. 4 a la x más 2 por 2 a la x es igual a 24 sobre 3. Tercera 1, tercera 8. Ahora, este de aquí, este 4x, como les dije, siempre debemos buscar tener la misma base. Tenemos base 2, entonces debo buscar ponerlo a este 4x en base 2. Esto sería lo mismo que tener 2. 4 es 2 al cuadrado por x, 2 a la 2x. ¿No es cierto? O expresémoslo de la otra forma. 2 al cuadrado elevado a la x, ¿no es cierto? Más 2 por 2 a la x es igual a 8. Ahora, la idea de este cambio de variable es que yo tenga repetido una misma base con un mismo exponente. Es decir, como aquí tengo un 2 a la x, debería tener un 2 a la x acá. Lo que puedo hacer para obtener ese 2 a la x es intercambiar. Esta x entra y el cuadrado sale afuera, porque en este caso el orden de los factores no me altera el producto. Es decir, esto se podría expresar como 2 elevado a la x y esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Porque 2 por x, 2x. X por 2, 2x. Más 2 por 2 a la x. El 8 acá, en este caso se va a igualar a 0. El 8 que acá está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. Menos 8 es igual a 0. Y aquí es en donde viene el cambio de variable. ¿Por qué? Porque yo ya logré tener algo similar aquí y aquí. Entonces aquí, en el cambio de variable, voy a ponerle con rojo, lo que se hace es
que esta variable, este valor de aquí, o este 2 a la x que se repite aquí y aquí, lo voy a igualar a una variable cualquiera. Es decir, yo voy a decir que 2 elevado a la x va a ser igual a t, ¿ya? Entonces, en donde yo encuentre el 2 a la x, voy a ir poniendo t. ¿Qué quiero decir con eso? Me va a quedar esto como t, me dice elevado al cuadrado, más 2 por 2 a la x, en lugar de 2 a la x sería t, 2 por t, menos 8. Acá ya no hay t, y esto es igual a 0. Con este cambio de variable que yo hago aquí, o que se hace en esta parte, lo que se logra es obtener una ecuación que ustedes ya sepan cómo resolver. En este caso tienen una ecuación cuadrática. ¿Sabemos cómo resolver una ecuación cuadrática? Claro que sí. Entonces resolvemos esto. Voy a resolverla por... Ya. Lo voy a resolver por trinomio. Entonces descompongo t por t, 4 por 2. Como necesito este positivo, el primero positivo, el segundo negativo. Sí, porque 4 por 2 me da 8, pero como necesito menos 8, uno de los dos debe ser negativo. 4 por menos 2, 8. ¿No es cierto? Multiplicamos en cruz. T por 4 es igual a 4t. T por menos 2 es igual a menos 2t. 4t menos 2t, 2t. Como esto de aquí es idéntico a lo de acá, la solución simplemente ya está hecha de forma horizontal. Entonces esto se va a poder expresar como t más 4, que multiplica a t menos 2, y esto es igual a 0. Y aquí encuentro t, entonces sería t más 4 igual a 0, y t menos 2 igual a 0. Igual a 0 cada uno de los dos factores, ¿sí recuerdo? ¿No es cierto? Factor 1, que es todo esto, y factor 2, que es todo esto. Por lo tanto, t va a ser igual a menos 4. Y acá va a ser t igual a 2. Ahora, aquí no se acaba el ejercicio, porque no estoy buscando t, sino la x, porque mi ejercicio inicial tiene como variable esta x. Entonces, nuevamente, este reemplazo que utilicé aquí, lo vuelvo a utilizar acá. Entonces, donde tengo t, voy a poner 2 a la x. Entonces, aquí me quedaría 2 a la x es igual a menos 4. Y acá me quedaría que 2 a la x es igual a 2. ¿Qué podrían hacer ahí con ese menos 4? Elevar el 2 al cuadrado. ¿Cómo? O sea, transformar ese menos 4 por 2, hacerle 2 al cuadrado. Ya, y esto me quedaría así, ¿verdad? 2 a la x es igual a 2x menos igual menos 2x, 2 al cuadrado, perdón. 2 al cuadrado. Ahora aquí tenemos un pequeño problema, que este menos no podemos eliminar, ¿no es cierto? No tenemos a dónde mandarlo. ¿O sí? No, no es cierto. Entonces, cuando pase este caso, como lo que me pasa aquí, que tengo un menos 2 elevado al cuadrado, para que yo pueda aplicar lo que hacíamos arriba, que es lo que podríamos hacer acá, tiene que ser esta base idéntica, tiene que ser la misma base y no tiene que haber nada más estorbando. Como en este caso, este menos 2 me está estorbando, digámoslo así, hasta ahí va a llegar y en este lado no va a haber solución, ¿sí? No hay una solución para este lado. Pero para este otro lado sí, porque este 2 y este 2 son iguales, entonces aquí sí puedo coger y decir igual a los exponentes, x igual a 1. Entonces, la única solución para este ejercicio ha sido x igual a 1, porque este otro lado, al tener justamente este signo negativo aquí, no va a tener una solución, porque es un signo que me estorba, y no voy a poder retirarlo de ninguna manera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Sí, Perfecto.
Entonces, esta sería como el último caso de este tipo de ecuaciones, el cambio de variable. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí, chicos, para continuar. A ver, ¿qué día es hoy? Jueves. Recuerden, el viernes dijimos que íbamos a tener otra lección. Entonces, la lección va a ir en el sentido de todo lo que hemos ido haciendo, de estos últimos ejercicios que son de este tipo de ejercicios de em, ecuaciones exponenciales. Voy a poner algo sencillo, no voy a poner algo tan complejo para que puedan ustedes asimilar la información y no tengan mayor inconveniente en la lección. Sí, entonces nos vamos a quedar el día de hoy ahí y continuaremos el día lunes y mañana tienen lección. Sí, eso, chicos. No sé si antes de despedirnos tienen alguna pregunta. Mm. Yo, profe, para que me pueda justificar el atraso de hoy. Ah, todavía no les tomo lista. Déjenme tomarles lista ya, antes de que se me vayan. Solo déjenme salir de la pizarrita eléctrica. Irme a la plataforma. Cálculo. Asistencia del día de hoy. No me deja. Hoy llevamos 2, ¿no es cierto? 2 de marzo. Gloria. Gloria Arellano. Gloria dijo que estaba en un tráfico horrible, que no podía llegar a la clase y no tenía internet para conectarse a Ya. la Gracias. clase. César. Carlos, sí estaba. Carlos Barreto. Lenin. Presente. Lenin Daniel. Presente. Nelson Javier. Nelson Javier Chusin. ¿No? Nicolás Garzón. Presente, Inge. Jade Jacome. Presente. Carlos Licango. Carlos Licango. No. Edison Mena. Sí estaba. Presente, Inge, buenas noches. Inge, Mm, disculpe, yo quería hacerle una pequeña pregunta. Claro. Lo que pasa es que el día de mañana yo tengo una convivencia en el trabajo y nos van a llevar a Puembo y eso se termina recién a las 6. Entonces, la verdad no sé si es que Se alcance a llegar. pasa la prueba, claro. Ujú. Entiendo. Entonces, no sé, Inge, si tal vez puedo rendir otro día o tal vez con una menor nota o algo así, o si es que alcanzo a llegar o puedo hacerla ya, pues lo trataría de hacer, pero sí se me complica un poquito el día de mañana. Em, Chuzo, más noche tiene clases, ¿no es cierto? Tienen otra clase De 7 a ustedes. 9, Inge. Así es, de 7 y media a 9, perdón. Sí, claro, no hay como, le iba a decir rinda más noche, pero si tienen otra clase se les cruza. Y yo puedo Mm. rendir después de terminar esta clase, Inge, tal vez a las 9, 9:30. 9:30. Le puedo habilitar a esa hora, pero me hace acuerdo porque me suelo olvidar a veces con tantas cosas que tengo en la cabeza. ¿Con todo, Inge, le va a subir a la plataforma? Ujú, sí, Ok, y si es que yo tengo internet por allá, ¿cómo se podemos? Si yo tengo internet por allá, igual yo trataría de hacerlo rapidito y le subiría. ya, perfecto. No hay problema. Si no me avisa nomás. Ok, listo, Inge, muchas gracias. Ya, chicos, entonces, sin más, una buena noche a todos y nos vemos mañana. Mañana, chicos. Mañana. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Mañana.